Vamos a orar. Abre sus Biblias en el libro de Efesios, por favor. Si tiene allí su Biblia en la mano, la abre en el libro de los Efesios. Y vamos a orar. Hoy te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Que tú seas bendiciendo, Señor, este tiempo. Llenando nuestras vidas, Señor, con tu amor y con tu presencia. Señor, tu palabra sea viva, sea eficaz en este día para nosotros. Que ella edifique, que ella enseñe, que ella pueda construir una verdadera vida en Cristo. Una vida que verdaderamente marque una diferencia donde vayamos. Te lo pedimos, Señor. Que seas bueno con estos, tus siervos que estamos aquí hoy delante de ti, Señor. Para que nos hagan no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Efesios capítulo 1. Dice el versículo 4 y 5: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto ¿de qué? De su voluntad. De su voluntad. Lo que nos dice el libro de Efesios es que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Dios tiene un plan para su vida, Dios tiene un plan para usted, para cada uno de nosotros. Y si nosotros, esto es bastante controversial porque hay veces usted dirá, todo eso suena muy lindo, esto me lo han dicho mucho en la iglesia, lo he escuchado mucho, que Dios tiene un plan para mi vida, pero yo no veo ese plan en mi vida, con tantos problemas, con un matrimonio complicado, con una vida laboral difícil, con unas finanzas difíciles. Y cuando uno mezcla todas estas cosas que vienen sobre nuestra vida, pues uno entra a confundirse un poco y a dudar sobre ese plan de Dios, ¿cierto? Sobre ese plan que Dios tiene. Yo quiero que lo vuelva a leer. En el versículo 4 dice que nos escogió antes de la fundación del mundo y nos escogió para que fuéramos ¿qué? Santos y sin mancha. No sé cómo dirá la nueva traducción viviente ese mismo versículo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos, intachables a sus ojos, ¿ya? Entonces, esto crea controversia porque cuando uno ve la vida en que vivimos, ¿cierto? Uno dice, ¿dónde está ese plan de Dios? Para mi vida, para mi hogar, para mi familia, para mis finanzas o para mi salud y para muchas cosas que nos rodean, ¿cierto? Pero lo que no nos damos cuenta o lo que usted nunca tiene en cuenta es que si usted no tiene cuidado en tomar buenas decisiones, usted no va a poder estar en medio de ese ¿qué? De ese plan. Ahí es donde arranca todo. Dios tiene un plan. Mire, yo le voy a preguntar esto a los papás y mamás que están aquí hoy. Sobre todo a los que ya tienen sus hijos grandes, mayores. Cuando eran niños, ¿usted tenía un plan para la vida de ellos? Claro. Eso usted tenía, ¿sí o no? Empiece que tiene días de nacido, usted lo tiene en sus brazos y ya está pensando en qué universidad lo va a entrar. ¿Qué va a estudiar? Usted ya se lo imagina profesional, ¿sí o no? Doctor, doctora en la Samarino, en lo que sea, ¿sí o no? Claro, ¿sí o no? Usted tiene un plan para la vida de ese hijo, ¿sí o no? Lo mismo sucede con el Señor. Él dice que desde que antes de la fundación del mundo, en el vientre de nuestras madres, Él ya tiene un plan para nuestra vida. Pero ¿dónde viene el problema? En las decisiones. En las decisiones que vamos tomando en nuestra vida. Y a medida que vamos tomando esas decisiones, nos vamos saliendo ¿de qué?
del plan de Dios. ¿Cambia el plan de Dios? ¿Ha cambiado el plan de Dios? Nunca ha cambiado. ¿Ha cambiado la palabra de Dios durante todos los siglos? No, no ha cambiado. ¿Qué es lo que cambia? Nuestras decisiones, nuestra vida. Nuestra vida. Por eso yo a veces no entiendo ni comprendo mucho a los cristianos cuando sacan esas frases tan raras y es que yo no entiendo a Dios. ¿Por qué más bien dice yo no me entiendo a mí mismo? O yo no me entiendo a mí misma. Eso sería mejor que usted dijera eso. No me diga que no entiende a Dios. Dios nos amó, dice, y lo hizo mucho antes de crear el mundo. Ahora, ¿usted puede entender eso? ¿Realmente lo entiende? Mire, la vida no comienza en el nacimiento. ¿Sabe dónde comienza la vida? En el momento en que Dios te pensó. Ahí es donde comienza verdaderamente la vida. En el momento en que Dios nos pensó. Dios lo pensó a usted mucho antes. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Ya? Mire lo que luego dice Efesios 2. En el capítulo, ahí mismo en Efesios, pero en el capítulo 2 dice el versículo 10. Este es un versículo espectacular. Porque somos ¿qué? Hechura suya. ¿Creados en qué? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que usted anduviera en ellas. Entonces usted dice, pero yo no veo ninguna de esas buenas obras y yo no ando en ellas. ¿Culpa de Dios? No. ¿Culpa de qué? De tus decisiones. Porque somos la obra de Dios. Usted es una obra maestra de Dios. Y Él preparó grandes cosas para nosotros. Somos hechura suya. Somos la obra maestra de Dios. Ahora, ¿qué significa lo que está diciendo Efesios? Esas palabras significan que usted y yo somos valiosos, que tenemos un valor muy grande delante de Dios. Por eso da pesar ver que usted no tenga ese mismo valor hoy para Dios. Dios tiene ese valor para con usted, pero usted no lo tiene para con Él. Dios nos creó para que fuéramos nosotros. Somos únicos. Y nos creó para vivir en el plan de Dios. Y vivir en el plan de Dios es hacer las cosas buenas y hacer las cosas correctas. Ese es nuestro problema. Que no nos gusta hacer las cosas buenas, ni nos gusta hacer las cosas ¿qué? Correctas. Lamentablemente las personas nunca viven la vida para las cuales fueron creadas. Ahí está. Las personas nunca viven la vida para las cuales fueron creadas. Podemos nacer y vivir toda la vida a nuestra manera. Y perdemos la vida para que nosotros fuimos creados. Una de las cosas que primero te confronta cuando llegas a los caminos de Dios, y no sé si le ha pasado a usted porque a mí me pasó, pero yo creo que una de las primeras cosas que a uno lo confrontan cuando llega a los caminos de Dios, cuando llega a conocer verdaderamente la palabra de Dios, es que debemos escoger hacer la voluntad de Dios. Y yo creo que ahí es donde nos vamos perdiendo del plan de Dios. ¿Ya? Porque usted tiene que escoger vivir en la voluntad de Dios. Pero usted comienza a escoger a vivir en la voluntad de ¿quién? Suya. En la suya. Dios nos dio la oportunidad o la elección de obedecerlo o de rechazar la obediencia. A mí me parece eso algo muy hermoso, de saber que Dios nos dio esa oportunidad a ti, a mí, de que tú le obedezcas o de que tú rechaces esa obediencia. Dios nos da la oportunidad y la elección de amarlo o simplemente rechazarlo. Ahora, ¿qué es lo que nos aleja de la vida de Dios? Aquí es donde yo quiero entrar verdaderamente hoy
a exponer la palabra de Dios en la vida de cada uno de ustedes. ¿Por qué ustedes, aún siendo cristianos y estando aquí hoy, en esta mañana, estando aquí hoy, por qué estamos tan alejados de Dios? Y yo sé que usted está diciendo ahí, el pastor está equivocado. Si yo estuviera alejado de Dios, no estaría aquí. El hecho de que estés aquí no quiere decir que no estás alejado de Dios. Porque puedes estar aquí, pero tienes muchas cosas de tu vida que las tienes apartadas de Dios, que no dejas que Dios las toque, que no dejas que Dios se meta en ellas. Ejemplos te puedo dar muchos. Puedes estar aquí, pero por ejemplo tus finanzas tú no dejas que Dios las toque, las mantienes alejadas de Dios. Tu matrimonio no dejas que Dios lo toque, lo tienes alejado de Dios. Tus hijos no dejas que Dios se meta con ellos, los tienes alejados de Dios. ¿Ya? Entonces nosotros nos alejamos de Dios. ¿Qué nos aleja del camino que Dios creó para nosotros? De ese propósito del cual leemos en Efesios, de la voluntad de Dios. ¿Ya? Y voy a hablar de una palabra. Es una palabra muy sutil, muy engañosa. La envidia. La envidia nos aleja del propósito de los caminos de Dios, de la voluntad de Dios y de los planes de Dios. Porque cuando envidias a otros lo que tienen, lo que son y lo que hacen, ¿cierto? Cuando tienes envidia, estás pensando en lo que tú no tienes y en lo que tú no eres. Y te pierdes de vivir en la voluntad de Dios para tu vida. La Biblia utiliza la palabra envidia porque sé que usted debe estar allí diciendo, esto no es para mí hoy. En mi vida no hay envidia. La Biblia utiliza la palabra envidia como celos y como codicia. Significan lo mismo bíblicamente. En el libro del Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos, si quiere vamos allá un momentico al libro del Éxodo. Vaya a Éxodo 20, al versículo 17. Es uno de los mandamientos. Y es interesante lo que dice la Biblia acerca de la codicia. Dice, no codiciará la casa de tu prójimo, no codiciará la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de quién, de tu prójimo. No codice la casa de tu prójimo, no codice la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Es tan fuerte la parte de la codicia que hace parte de los 10 mandamientos. Es el último, es el 10º. No codiciarás, no envidiarás. No envidies cómo viven los demás. No envidies sus trabajos. No envidies lo que tienen o cualquier otra cosa en medio de sus vidas. Mire, la envidia es universal. Destruye y se encuentra en todas partes, en todos los corazones. Usted encuentra envidia en el corazón de un bebé. Usted encuentra envidia en el corazón de un niño. Usted encuentra envidia en el corazón de un adulto y hasta de un anciano. La envidia está en todas partes. Usted la encuentra en las autoridades, en la política, en el trabajo, en la familia, en el colegio. Y la envidia tiene una característica, se oculta, se camufla. ¿Saben dónde? En tu corazón. Por eso usted dice, yo no soy envidioso, pero tú no sabes que eso está metido allí en el corazón. El mundo y las personas dicen que el amor es ciego, ¿cierto? Eso es una frase muy popular. Ahora, el amor, yo quiero enseñarle algo hoy, el amor no es ciego, el ciego es usted. Lo que es ciego es la envidia.
Es ciega porque no puedes ver tus capacidades, no puedes ver lo que tienes por estar viendo a otros. Mire, le voy a decir algo para que usted sepa que sí hay algo de envidia en el corazón de todos nosotros. Cuando usted voltea a ver a otro solamente para criticarle en su forma de vivir, cuando usted está señalando a otro, ya eso se llama ¿qué? Envidia. Cuando llegues al cielo un día, porque yo me imagino que usted va a llegar al cielo, ¿no? O anhela estar en el cielo. Dios no le va a pedir cuentas por lo que tu compañero, tu hermano en la fe tenía o lo que hacía. Dios te va a pedir cuentas es ¿a quién? Por lo que tú fuiste, por lo que tú hiciste, por las decisiones que tomaste. Y Dios te va a decir, si yo tenía un plan para ti y yo te lo mostré, ¿por qué no estuviste en este plan? ¿Por qué te saliste de él? Hay personas que renuncian a un trabajo solamente porque ve que al dueño de su empresa le va mejor que a usted. Hay personas que renuncian a un trabajo simplemente porque consideran que el trabajo es muy duro y que usted no se merece trabajar tanto. Todo eso hace parte de la envidia. No te compares, porque cada vez que nos comparamos estamos deshonrando a Dios. Usted no puede comparar su matrimonio con otro matrimonio, está deshonrando a Dios. Usted no puede usted no puede comparar sus capacidades con las capacidades de otra persona, porque estaría deshonrando a Dios. Mire, la envidia es una herramienta y una estrategia, ¿cierto?, del mercadeo publicitario hoy en día y de consumidores. ¿En qué está basada hoy en día? ¿En qué está basado hoy en día todas estas herramientas de mercadeo y que hay en el mundo? En la envidia. En la envidia. Hoy en día usted necesita saber sobre la vida de los famosos. Yo le pregunto eso. ¿Usted necesita saber sobre la vida de los famosos? ¿Usted necesita saber sobre la vida de las Kardashian? ¿No? ¿Sí o no? Usted no necesita parecerse a ninguno de ellos. Usted no necesita vestirse como ellos. Usted no necesita vivir como ellos. Usted lo único que necesita y lo único que tiene que parecerse es a Dios. Y vivir como Él quiere que usted viva. Mire lo que dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 4. Vaya por un momento al libro de Eclesiastés, al capítulo 4. Al versículo 4 y 6. He visto asimismo que toda obra bien hecha despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Escuche bien esto. Mire lo que dice. He visto asimismo que toda obra bien hecha despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Luego dice el versículo 5, el necio se cruza de brazos y se consume en sí mismo. Más vale un puño lleno de descanso que ambos puños llenos de trabajo y aflicción de espíritu. Luego dice, quiero leérselos en la Nueva Traducción Viviente. Luego observé a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos, pero por eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir al viento. Los necios se cruzan de brazos y acaban en la ruina. Sin embargo, es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener 2 puñados con mucho esfuerzo y perseguir al viento. No tiene sentido. Toda esa aflicción es vanidad. Es como perseguir al viento. Así viven muchos cristianos. ¿Como persiguiendo qué? Al viento. Así viven muchos cristianos. Persiguiendo al viento. Envidiando a otros, viendo la vida de otros. Viendo aquel por qué se pone esos zapatos amarillos tan feos.
Sí. La envidia es la raíz de otros pecados. ¿Sabía usted eso? La envidia nos lleva a vivir en otros pecados y produce toda clase de maldad. Caín mató a su hermano Abel, ¿por qué? Por envidia. Los hermanos de José lo vendieron, ¿por qué? Por envidia. El rey Saúl intentó matar a David en varias ocasiones, ¿por qué? Por envidia. Jesús fue crucificado por los fariseos, ¿por qué? Por envidia. Entonces usted y yo no estamos exentos de la envidia. Y la envidia nos saca de los planes de Dios. La envidia es un problema de alabanza. Escuche bien esto. La envidia es un problema de alabanza. ¿Por qué? Porque estás alabando las cosas equivocadas. La envidia es una forma de adoración, porque adoramos lo equivocado. Hay una historia muy interesante en la Biblia, en los Evangelios. Está en Mateo capítulo 20. Voy a compartírselas. Mateo capítulo 20. Ay, gracias. Sí, estaba buscando y decía, no me han traído nada hoy. Síganme en esta lectura. Es larguita. Es larga. Pero es culminante para lo que el Señor nos está compartiendo en esta mañana. Mateo 20, desde el capítulo 1, en Mateo 20. Se llama la parábola de los obreros de la viña. Escuche bien, desde el 1 hasta el 16, vamos a leer. El reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Llegaron los que habían ido cerca de la hora undécima y recibieron cada uno un denario. Al llegar también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos últimos han trabajado una sola hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna justicia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No me está permitido hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán últimos y los últimos primeros, porque muchos son llamados, pero pocos son ¿qué? Escogidos. Me impacta la parte final cuando Él los confronta y les dice, ¿por qué te pones celoso? ¿Por qué te pones envidiosos? ¿Porque soy bondadoso con otros? Aquí hay 4 cosas. Escuche bien, voy a compartir con ustedes hoy 4 cosas para que usted para usted vencer, para terminar con la envidia en su corazón y poder vivir dentro de los planes de Dios. Yo espero que usted en estas 4 cosas que voy a compartir, usted descubra por qué hoy de pronto usted no está
en los planes de Dios o no está marchando realmente en los planes de Dios. ¿Ya? La primera está en el versículo 9 y 10. 9 y 10, voy a leerle 9 y 10. Llegaron los que habían ido cerca de la hora 11ª y recibieron cada uno un denario. Al llegar también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Lo primero, escuche bien, nunca te compares con otros. ¿Usted quiere estar en los planes de Dios? ¿Usted quiere estar en el plan de Dios para su vida? Empiece por no compararse con otros. El problema de estos hombres es que vieron que otros estaban recibiendo ¿qué? La misma paga, trabajando menos que ellos. Y cada vez que te comparas, te estás preparando para la envidia. Para aquellos que dicen que no son envidiosos. Cada vez que usted hace una comparación, yo trabajo más que aquel, yo hago más que aquel, ¿sí o no? Yo soy mejor, yo soy mejor cristiano que aquel. Oh, yo soy mejor cristiano que aquel. Cada vez que tú haces esas comparaciones, tu corazón ya se está preparando ¿para qué? Para la envidia. Para la envidia, ¿sí o no? Nunca te compares con otros. La comparación es el deporte favorito del ser humano. Ese es el deporte favorito del ser humano hoy en día, la comparación. Préstale más atención a tu vida que a la vida de los demás. Usted quiere estar en los planes de Dios, préstele más atención a su vida y menos atención a la vida de los demás. ¿Qué hacen? ¿Cómo viven? No, ¿sí o no? Préstele más atención a su vida que a la vida de los demás. Entonces eso es lo primero. Para usted poder estar en los planes y en el camino de Dios y poder hacer la voluntad de Dios. Nunca te compares con otros. Deja de estar comparando tu vida con la vida de los demás. ¿Ya? ¿Cómo vive el otro? ¿Por qué tiene esto? ¿Por qué yo no tengo aquello? ¿Por qué? ¿Sí me entienden? Por eso muchas veces hay personas que viven inestabilidad laboral y no se dan cuenta por qué. En un año han tenido 20 trabajos, por ejemplo. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces la inestabilidad laboral la genera la comparación. Aquel hace menos. Yo llego desde las 6 de la mañana, el otro llega a las 8. ¿Le pasa lo de estos? ¿Sí o no? Y a mí, y a él le están pagando lo mismo que me pagan a mí. La inestabilidad laboral muchas veces es por eso. La inestabilidad familiar, la inestabilidad de su vida muchas veces es por eso, porque usted vive comparándose con los demás. Segundo, está en el versículo 15. Versículo 15. ¿No me está permitido hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Lo segundo, celebre y alégrese con la bondad de Dios. Alégrese con la bondad de Dios. Alégrese. Mire lo que este hombre le dice. Les dice a ellos, dice, mire, yo no puedo hacer con lo mío lo que quiero. ¿O es que tienes envidia? ¿O es que tienes envidia? Cuando vemos a Dios bendiciendo a otras personas, usted debería ponerse feliz, no envidioso. Y hay cristianos en la iglesia que dicen, ¿cómo así? Yo llevo 20 años en la iglesia. Este acabó de llegar hace 6 meses y vea, ya está montado en Toyota. Ya compró una casa. Cuando usted ve a Dios bendiciendo a otras personas, póngase feliz. Póngase feliz. Si Dios quiere darle, escuche lo que le voy a decir esto.
Y yo sé que va a cambiar mucho su vida, sobre todo financiera, que es donde más nos duele y más nos cuesta a nosotros los cristianos y a los seres humanos. Si Dios quiere darle a otros la misma cantidad o una cantidad mayor, ¿qué me importa eso con tal que me dé a mí lo que yo necesito? ¿O no? Si a aquel le dio o aquella le dio 100 millones de pesos, a mí, ¿qué me importa eso si a mí me va a dar lo que yo necesito para vivir hoy, para vivir este mes? No debería de preocuparme por lo que Dios quiere darle a los demás. ¿Sabe qué debería de preocuparme? A mí me debería de estar preocupando es lo que yo estoy haciendo con lo que me ha dado a mí. Eso sí debería preocuparme. Si te dio un buen trabajo, tú debes de preocuparte en cuidar tu trabajo. Si te dio una buena familia, debes de preocuparte por sacar adelante esa familia. Si te dio una buena esposa, un buen esposo, debes de preocuparte por tener una buena debes de preocuparte por lo que a ti te da Dios, no por lo que le da a los demás. Debes de preocuparte en ver si lo estás administrando bien o si estás contento con lo que tienes hoy. Porque muchas veces por estar mirando a los demás, tú no estás contento con lo tuyo. La insatisfacción de nuestra vida viene ¿por qué? Porque usted está mirando a los demás. Porque usted está mirando a los demás. Versículo 10-11. Al llegar también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. ¿Por qué tiene esa vida y yo no la tengo? ¿Por qué yo sigo soltero y soltera y en cambio, miren, aquella o aquel ya están casados, tienen familia? ¿Por qué yo no tengo esos zapatos? ¿Por qué yo no tengo ese pelo? Y él le dice, ¿te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Y le dice, ¿tienes envidia porque yo soy bueno? Cuando usted está criticando al otro porque está recibiendo lo que usted merece, usted está cuestionando a Dios. Porque eso fue lo que en la parábola el padre de familia representa a Dios. Y les está diciendo, ustedes están cuestionando que yo soy bueno. Un cristiano no tiene por qué estar cuestionando el por qué le da más a uno o menos a otro. Mire, ¿sabe qué hace la envidia? Para que usted sepa de que sí tenemos envidia en el corazón. La envidia se queja. La envidia se queja. Y si nos quejamos es porque hay envidia en tu corazón. Alegrémonos por la bendición de otros. Alégrese por la bendición de otros. ¿Ya? Alégrese por la bendición de otros. Ay, pastor, usted ha visto esa iglesia de avivamiento, usted ha visto su presencia, 5,000, 10,000, usted ve esos equipos, qué bueno para ellos. Yo me alegro ¿con qué? Con lo que yo tengo hoy, con lo que tenemos aquí. Si un día tenemos lo que tiene su presencia, aleluya. No. Pero envidia es ponerme yo a orar aquí en este altar. Señor, dame todo lo que tiene su presencia. Señor, dámelo todo. No, dame lo que tú tienes para mí. Lo que tú tienes para nosotros. La envidia se queja. Y cada vez que te estás quejando, esta situación tan difícil, esto tan maluco, esta vida tan difícil,
Eso es envidia. Tercero, ser agradecido por quien soy y por lo que tengo. Los trabajadores que fueron contratados en las primeras horas comenzaron a quejarse y a ser desagradecidos después de que habían encontrado trabajo y habían recibido paga. Recuerde que él salía a buscar trabajadores y encuentra personas que estaban sin trabajo. Sea agradecido que encontró trabajo, es lo que les está diciendo. No importa si te contrataron en la primera hora, en la sexta hora, en la 11ª hora, pero te contrataron. Sea agradecido por quién eres y por lo que tienes. Todo lo que tienes en la vida es un regalo de Dios. Empezando por el aire que está respirando usted hoy, es un regalo de Dios. Usted y yo no tendríamos nada si no fuera por la bondad de Dios. Y eso es lo que el padre de familia en la parábola les está diciendo a los envidiosos de la primera hora. Ustedes no tendrían nada si yo no hubiera salido a contratarlos. Y ahora se están quejando porque yo les estoy pagando lo mismo a los que contraté de último. Tú no tendrías nada si no fuera por la bondad de Dios. Y así todo, escuche bien. Mire lo que le estoy diciendo. Y así todo, usted ni siquiera honra a Dios. Sí es bueno para quejarse delante de Dios, pero no es bueno para honrar a Dios. Yo siempre he dicho eso. Si usted no va a honrar a Dios, no se queje de Dios. Quédese callado. Porque le voy a decir algo. Usted tiene más de lo que se merece. Usted tiene más de lo que se merece. Usted y yo tenemos más de lo que nos merecemos. Porque realmente usted y yo no nos merecemos ¿qué? Nada. Nada. La envidia no es deseo. Porque el deseo es bueno. Y la envidia no es un sueño, porque debemos de tener sueños. ¿Sabe qué es la envidia? Es estar resentido con todo, todos los días. Mantener resentimiento con todo. Eso es la envidia. Cuando hay resentimiento en nuestro corazón, hay envidia. Cuarto, está en el versículo 10 y 12, el cuarto. 10:12. Al llegar también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. 12, diciendo: estos últimos han trabajado una sola hora, y los has tratado igual que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Cuarto, confía en Dios, aunque la vida parezca injusta. A ellos les parecía ¿qué? Injusto el pago. A ellos les parecía injusto el pago. Ellos vinieron y trabajaron una sola hora y les están pagando lo mismo que a nosotros que trabajamos todo el día. Sí, puede parecer y puede sonar injusto, pero confía en Dios. A estos trabajadores les parecía injusto lo que el contratista les había pagado. Mire, una señal que hay envidia en tu corazón es cuando utilizamos la frase, ¿cuál? Eso es. Cada vez que usted use esa frase, ¿hay envidia? No es justo. No es justo que a mí no me tengan en cuenta. No es justo que no me llamaron. No es justo que... ¿Ya? Eso es una señal. ¿Sabe por qué? Porque quiere decir que no estás confiando en Dios. Cuando ellos le dicen, versículo 12, estos últimos han trabajado una sola hora
y los has tratado igual que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Cuando ellos están diciendo eso, ¿qué están diciendo? No confiamos en ti, que nos contrataste. Yo le pregunto algo. El padre de familia, como dice aquí, en la parábola, ¿no les cumplió con la palabra? Les pagó lo que convino con ellos. ¿Sí o no? El problema no era el padre, el problema ¿quién? Eran ellos. Ahora, la respuesta del que los contrató, está en el 15. Ahí está la respuesta. ¿No me está permitido hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? ¿No he sido justo o he sido injusto? ¿Acaso no les pagué lo que había acordado con ustedes? Lo que yo hago con los demás es cosa ¿qué? Es cosa mía. Mire, le voy a decir que la envidia es pelear con Dios. Y entre más peleemos con Dios, menos viviremos en su voluntad. Y menos disfrutaremos de la vida que Él quiere que usted y yo vivamos. Mire, y quiero terminar con esto para que oremos. Es una pequeña frase que yo quiero que usted reflexione en ella hoy. Porque yo quiero que usted salga de aquí hoy confrontado sobre si verdaderamente usted está viviendo en los planes de Dios. En esta parábola, Él salió a contratar a unos muy temprano, a otros al mediodía, a otros en la tarde. Es como decir que tú recibiste la salvación de Dios porque tú le entregaste tu vida al Señor hace 30 años y hace 30 años estás caminando con Dios. Pero otro que nunca quiso saber de Dios, otro que nunca se preocupó por una vida espiritual como si lo hiciste tú 30 años, está al borde de la muerte. Y en cuestión de días le entrega su vida al Señor. Y disfruta de Dios 20 días, un mes y muere. También Él va a ir a donde tú vas a ir, aunque tú llevas ya 30 años en el Señor. Entonces, ¿es eso injusto para ti? ¿Te parece injusto? No. Dale gracias a Dios porque tú has tenido 30 años para disfrutar más de Dios. Él no tuvo sino un mes. Él no tuvo sino 20 días. En cambio, tú has tenido 30 años para disfrutar de Dios. Me da más pesar, yo le voy a decir algo, me da más pesar de los que reciben al Señor ya en el final de su tiempo, en el último momento, que de los que hemos tenido la oportunidad de disfrutar gran parte de nuestra vida con el Señor, porque hemos disfrutado de cosas más buenas. A mí no me da alegría el ladrón que crucificaron en la cruz al lado de Jesús, al que se salvó, ¿no? Al que le dijo, hoy estarás ¿qué? Hay muchos que se pegan de eso. Esa es la fácil, mejor así. No, me da pesar de ese hombre. Toda su vida fue un ladrón, perseguido, castigado. Cuántas veces estuvo en la cárcel, vivió una vida desordenada y nunca pudo disfrutar ¿de quién? De Dios. Me parece que los de la primera hora disfrutaron más de su trabajo y una vida con el Señor que los de la última hora, así les hayan pagado lo mismo. Y por eso le quiero hoy dejar esta reflexión para su vida. Hay cosas que no tenemos,
Hay cosas que usted no tiene simplemente porque no has querido vivir a la manera de Dios. ¿Ya? Para que no te quejes, para que no envidies, para que no digas, si yo lo he dado más, yo estoy desde la primera hora, este está desde la última y tal, lo mismo que yo, le ha dado casa, carro y beca y a mí no me ha dado. No, mira, hay cosas que no tienes hoy porque no has querido vivir a la manera de Dios. No has querido vivir a la manera de Dios. Dios nunca ha cambiado el plan de vida para nosotros, para ninguno de nosotros, para nadie. Simplemente usted muchas veces no quiere vivir en ese plan. Simplemente usted muchas veces ha querido vivir esa a su manera. Y aún lo sigue haciendo, así esté sentado ahí en esa banca y en esa silla, y así usted está allí orando al Señor, viniendo el domingo muy juicioso. Pero solamente le quiero decir eso con amor, con mucho respeto, porque lo amo y lo quiero. De eso nada te va a servir mientras tú no quieras vivir a la manera de Dios. Y sabes una cosa, hay personas afuera, en el mundo, que no son cristianos, que no le han entregado su vida al Señor. ¿Sabes una cosa? Viven mejor que usted. ¿Y sabe por qué? Porque tienen un corazón más limpio, menos envidioso, menos queja. Y porque aún sin conocer de Dios, hacen lo correcto. Porque tienen en su vida un temor que hay veces a nosotros los cristianos nos falta. Temor de Dios, temor del Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Señor, te damos gracias esta mañana, este día precioso que tú nos das. Maravilloso Dios. Te damos gracias, Señor. Dile, Señor, tienes un plan para mi vida. Siempre lo has tenido. Desde antes de la fundación del mundo, dice tu palabra, que habías diseñado un plan para mi vida. Y hoy de pronto yo no estoy en ese plan. De pronto hoy no estoy disfrutando de cada bendición, Señor, que has preparado, Señor, en ese camino para mí. Y ha sido, Señor, porque no he querido estar en él. Porque no me ha interesado mucho, Señor, tu voluntad. Porque me interesa, aún conociéndote a ti, Señor, y estando aquí, Señor, delante de ti, muchas veces me interesa más es mi voluntad, lo que yo quiero, lo que yo anhelo y deseo, no lo que tú tienes preparado para mí. Y una de esas cosas que lo impide muchas veces es la envidia. Esa envidia que es engañosa y que se esconde en nuestro corazón y se esconde a través de la queja, de la insatisfacción, de la comparación. Todas esas cosas son envidia. Cuando tú comparas, estás envidiando. Cuando te estás quejando, estás envidiando. Cuando estás murmurando, también estás envidiando. Enséñame, Señor, a estar a tu lado, a amar lo que me has dado, Señor, a disfrutar de cada cosa, Señor, mucha o poca. Bendito Dios, pero es saber, Señor, que es tu mano la que está sobre mi vida. Estos obreros de esta parábola que está allí en la Biblia, los que fueron contratados en la primera hora, no entendían por qué recibían los de la última hora el mismo pago de ellos. Pero lo que ellos no veían era que la mano de Dios estaba sobre ellos también. Estaba sobre cada uno de ellos.
Y yo quiero que tú entiendas eso hoy. Recibas mucho, recibas poco, pero lo que verdaderamente te debe importar es que la mano de Dios esté sobre ti. Que la mano de Dios esté allí para guardarte, para protegerte, para proveerte cada día. Señor, yo te doy gracias por esta tu iglesia. Gracias por este día precioso, maravilloso, Padre, por tu bendición y por tu amor. Dile, Señor, yo no sé si soy de los de la primera hora, no sé si soy de los de la sexta hora del mediodía, no sé si soy de la 11ª hora, los de la tarde ya, pero no me interesa de cuál soy, Señor. Me interesa, Señor, es que tú eres mi Padre, es que tú cuidas de mí, Señor, y que es tu provisión, Padre, la que tú me das cada día. Y que lo que tengo, Señor, mucho o poco, me lo has dado sin merecerlo. Y muchas veces no lo he administrado como es. Hay veces no hemos sido justos verdaderamente. Nos quejamos demasiado de Dios, pero nunca lo honras tampoco con una buena mayordomía y una buena administración. No deberías de quejarte de un Dios que te lo da todo, cuando tú muchas veces no le das nada. Sería hasta mejor guardar silencio y simplemente ponernos en las manos de Dios para que la obra del Espíritu Santo esté sobre nosotros cada día. Te doy gracias, Señor. Gracias por bendecirnos, por amarnos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.